pretexto. Y bueno, vamos a ahondar en los temas que tienen que ver con seguridad laboral. Ya tuvimos la oportunidad de conversar justamente con la intendenta respecto a los diagnósticos que se hacen en forma más global, respecto a la realidad en el país, pero queremos ir un poco más allá, como siempre, proyectando las políticas públicas y en particular haciendo el análisis de las cosas que podrían mejorarse en el futuro en nuestra institucionalidad. Para ello estamos en estos momentos en el estudio con Horacio Fuentes, el secretario de Salud Ocupacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. ¿Cómo está, Horacio? Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. También está con nosotros Luis Carrasco, él es director de la Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM. Profesor, también muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Muchas gracias. Ya escuchaban las palabras de Pamela, ¿no? La intendenta Pamela Gana, la intendenta de la Sucesos en temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es su visión, Horacio, respecto de lo que nos planteaba Pamela en términos de desafíos de la legislación y la seguridad en términos de seguridad y salud, ¿no? Que era lo que nos plantea particularmente Pamela, esos desafíos en torno a las mujeres, exacto, la situación del fenómeno migrante, los trabajadores extranjeros, como desafío en torno a la legislación, esta legislación que ya va a cumplir 50 años, la ley 16.644, que como señalábamos, ¿no?, establece las normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Exacto, elementos que sin duda son importantes de poder ir esclareciéndolo y además analizarlo desde la perspectiva sindical como también desde la perspectiva de la prevención. Empezamos con usted, Horacio. Mira, yo creo que este es un tema que ha sido no tratado en la profundidad que tiene que ser tratado. Porque cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de la vida, de la defensa de la vida, no estamos hablando de cualquier cosa. Y ahí me parece que en realidad una ley que yo encuentro que efectivamente, si bien es cierto, iría a cumplir 50 años, no ha sido modificada de acuerdo a los desafíos que vienen y los vicios que de alguna u otra manera muchos han aprendido para poder administrarla. Uno, por ejemplo, una falencia sobre esta ley. ¿Quién dice la cantidad exacta hoy día de accidentes de trabajo que hay en este país? O sea, si uno se mete a la superintendencia, hoy día hay 206.000 accidentes de trabajo. El año 2017. Sí. Pero hay un subregistro. Y el subregistro significa que muchos empresarios no envían a los trabajadores, ¿no es cierto?, a atenderse a las mutualidades. Porque esto es solo de las mutualidades. Sí. Tampoco la fiscalización del ancho. Así es. Entonces de verdad, cuando tú hablas de esto, a mí me interesa el tema de las cifras a tirarle, porque efectivamente, si yo quiero hacer una política pública frente a un problema determinado, indudablemente esa política pública, la estadística me tiene que decir efectivamente. Y yo hoy día, yo no puedo hacer una política pública que sea coherente frente a la defensa de la vida, como decían delante, teniendo en cuenta que ni siquiera hoy día las cifras coinciden. ¿Cuál sería la cifra real, aproximada a la realidad? Yo no tengo una cifra, porque nosotros, la precariedad del movimiento sindical que tiene, no tiene un departamento que pueda hacer la investigación, ¿ya? Pero entiendo, y eso la práctica diaria nosotros nos dice, pues yo trabajo en una empresa siderúrgica, muchas veces a los trabajadores no se les envían las mutualidades. Ahora, ahí hay otro problema. El problema está en que hoy día existía, si ustedes no lo sabían, hasta el día de hoy, el contrato de obrero y empleado. El compañero que era contratado como obrero, entonces era mandado a cualquier, ¿no es cierto?, centro de salud, como un policlínico, lo que sea. ¿Y quién tenía la estadística sobre eso? Nadie, pues. Nadie tenía la estadística. Entonces, a mí me parece que ahí hay un problema serio. O sea, lo primero, la centralidad de la información. Por eso es que nosotros creemos que efectivamente hoy día tiene que haber una superintendencia de salud y seguridad en el trabajo, que se preocupe de estas cosas. Porque en materia, y mira, fíjate, en materia de enfermedades profesionales, hoy día, siguiendo el mismo ejemplo de los accidentes de trabajo, ya, en materia de salud, seguridad, en materia de enfermedades, no hay un registro, yo lo estuve mirando, pero te puedo decirte que en el 2016 se presentaron 67.000 solicitudes de trabajadores y trabajadoras, ¿no es cierto?, que tenían algún grado de enfermedad profesional. Pregúntate tú, ¿cuántas fueron reconocidas por las mutualidades y por la Sucesos? Solamente 6.000. Eso, créemelo, yo lo puedo entender en un mercado laboral del primer mundo, no con la precariedad que tiene el mercado laboral chileno. Entonces, ahí hay una falsedad con respecto a eso. Yo creo que se encubren ciertas cosas. Y es un problema serio. Profesor Carrasco, Horacio planteaba la necesidad de generar esta instancia, esta superintendencia a la hora de pensar en la seguridad laboral.
¿Lo ve como una buena instancia para también salvaguardar lo que es el tema de la prevención en el trabajo, que tal como lo planteó la propia intendente en el diálogo que teníamos telefónico, ella también lo ve como una situación fundamental, el prevenir desde los diferentes actores del trabajo? Bueno, la verdad que a mí me extrañó cuando ella habló, situó sus líneas de acción sobre temas que no me parecen los más relevantes. Por ejemplo, yo creo que una parte relevante es el cambio de conducta del trabajador y de los empresarios. El autocuidado, el trabajo en prevención es el cambio de conducta del trabajador hacia una conducta segura, que mejore su calidad de vida. Nunca un accidente va a ser mejor, nunca es un buen negocio tener un accidente. Entonces, no podemos situar esto, aun cuando es importante, pero colocarse un casco, tener elementos de protección personal es una protección, pero ahí yo no estoy yendo al centro del problema. ¿Hay displicencia algunas veces? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que nosotros tenemos una ley que es punitiva. Entonces, cuando yo veo la empresa como un tema de negocio y el accidente lo que me trae a mí es castigo, evidentemente puede suceder lo que dice aquí Horacio, en términos de que alguien no quiere registrar los accidentes. ¿Por qué? Porque es un castigo en dinero y finalmente le hace mella en el negocio. Por lo pronto también el trabajador no quiere registrar el accidente porque una persona que se accidenta puede ser considerado como un mal trabajador y puede ser despedido. Entonces ahí hay varios temas que nos van complicando el hacer libremente lo que es la seguridad en el trabajo y hacer prevención en el trabajo. Entonces, ¿se puede mejorar la institucionalidad? Desde luego, desde luego. Yo creo que debiera ir un poco por el lado de premiar las buenas acciones, no castigar, porque finalmente, además de un accidente que nadie quiere, además somos castigados. Entonces, aquí hay una cuestión de premiar, ¿cierto? Destacar las buenas acciones, las buenas conductas, la buena gestión en el tema de la seguridad y de la prevención. Horacio, ¿hace falta ese foco, ese cambio de foco? Yo lo relativiza. Es que el enfoque, yo no estoy de acuerdo con el enfoque porque aquí hay dos situaciones que me parece cómo se enfoca esta situación. Una, el tema del autocuidado, ya, y el otro es que sigue siendo, de acuerdo a la ley, la responsabilidad del riesgo es del empleado. O sea, entonces yo no quiero encubrir eso, porque al final, ¿no es cierto? Al final el responsable sigue siendo el trabajador. Y eso no me parece correcto, porque de acuerdo a la ley, el dador del trabajo es el que tiene que asumir el riesgo, ya de tener, digamos, las condiciones para que el trabajador, porque los accidentes de trabajo no se producen porque sí, se producen porque una acción o algo estuvo subestándar, alguna condición fue subestándar, o sea, y la enfermedad también. Entonces, desde ese punto de vista, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tiene que haber pena punitiva. O sea, porque efectivamente, mira, fíjense lo que pasó en Fruna, 2 compañeros muertos. Durante 6 meses, ese supervisor hostigó al trabajador, el trabajador terminó colgándose, se ahorcó. Al verlo el otro trabajador murió. ¿Tú crees que ese tipo, o el gerente general, que permitió que esto sucediera, este hostigamiento, ¿tú crees que todo era un castigo? No, bueno. Y ahí anda por la vida. Entonces, yo creo que no. El otro día pasó con el tema de Cerro Bayo, que en paréntesis ahora van a cerrar. De hecho, están pidiendo que cerrar el sindicato y todo el asunto, la empresa. Una empresa canadiense, ¿tú crees que con todo el historial que había, que ya habían 2 muertos anteriores, había una cantidad de ¿cuánto se llama? De accidentes de trabajo graves? Ya, y que después pasó lo que pasó, ¿no es cierto? Y murieron 2 viejitos más y que quedaron ahí sepultados. ¿Tú crees que la empresa canadiense ya actúa con los mismos estándares de seguridad en Canadá que aquí en Chile? No, pues. No es permitido en Canadá. Entonces, lo que yo veo es que estas cosas tenemos que cambiarlas. Mira, hay una discusión. Chile, a partir de la ratificación del convenio 187 de la OIT, ¿no es cierto?, se obliga a crear la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Un proceso que tiene que ser construido en forma tripartita, es decir, trabajadores, empleadores y el gobierno.
es una oportunidad, yo diría, para cambiar estos vicios. Es decir, las mutualidades no pueden seguir siendo juez y partes en la calificación de enfermedades profesionales. Profesor Carrasco, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo transitar a un mejor sistema de seguridad social en el ámbito de salud y seguridad? Sin lugar a duda que hay un tema que es tripartito, pero a lo mejor no se entendió bien lo que traté de decir. Yo no estoy diciendo de que se libere de penas punitivas a quien comete delitos. Yo lo que estoy diciendo es que tienen que haber políticas con cierta bondad para que se transite libremente hacia el mejoramiento de las conductas tanto de empresarios como trabajadores. Tienen que no convivir, que se piensa, convivir las dos. Claro, es como el tema del tránsito. O sea, no solamente pensar que hay partes, sino que finalmente también qué significa hacer trabajo que mejora la calidad de empresa, mejora la calidad de relación, que evidentemente hace mejor la vida para todos. Entonces, no pensar solamente desde el castigo, sería como pensar en la universidad o en el colegio solo la educación desde el castigo. O sea, aquí hay cuestiones que me sirven a mí y que yo debo hacer y que me debo preocupar, y vuelvo a insistir, tanto trabajadores como empresarios. Coincido plenamente que hay actos y hechos que son totalmente reprochables, como lo que acaba de decir Horacio. Sí. Pero además entendamos, por cada uno de estos fatales o por cada uno de estos más graves, hay miles, cientos de accidentes que no tienen pérdida, que no se registran. Y que no está demostrando que no hay una calidad en el trabajo. ¿Cómo mejorar el estándar de esta legislación que, insistimos, va a cumplir casi 50 años? Sobre todo entendiendo que existe una diversidad en el ámbito laboral, ¿no? Pero hay ciertos principios comunes. Bueno, aquí hay una cuestión que siempre hay que entender. La seguridad se hace con los trabajadores y para los trabajadores. O sea, no se puede pensar que uno va a hacer seguridad sin estar trabajando diariamente con los trabajadores. Es una cuestión básica. Y eso, cuando todos lo empiezan a entender, esta relación empieza a funcionar muchísimo mejor. Ahora, en orden a esa situación, hay que pensar que en el diario vivir del trabajo, muchas veces este tema de estar escondiendo accidentes o no declarando accidentes tiene que ver precisamente con miedos, porque si no se podrían mejorar los sistemas, los procedimientos. ¿Miedos de quiénes? O sea, miedos porque finalmente el que se accidenta se muestra como torpe, el que se accidenta puede perder el trabajo. Entonces son cuestiones que no tienen que estar acompañando este tipo de decisiones, evidentemente. O sea, es imposible. O sea, vuelvo a insistir y voy a hacer la analogía con el estudiante. O sea, es como pensar que cuando yo tengo que hacer los ejercicios, ¿cierto?, en la clase, me equivoco y se van a burlar de mí, o me van a castigar o me van a poner mala nota. O sea, nadie quiere estar presionado en el trabajo. Entonces... Ahora, el error en este caso puede ser fatal. Equivocarse, claro, para enmendar, en este caso, Horacio, el error puede ser fatal. Bueno, de hecho esto que se está considerando, por ejemplo, los migrantes, por dar un detalle. Bueno, este espacio, esta brecha que se arma con los migrantes es precisamente porque se pretende tener muchas veces mano de obra no calificada, que se pague más barato, sin condiciones de seguridad ni condiciones mínimas. Por eso que uno hace una visión sobre ese tema, pero yo no solamente lo fijaría en los migrantes, o sea, tenemos chilenos que también están en las mismas, claro, están en las mismas condiciones y peores. Horacio. Mira, yo creo que aquí, en general, aquí hay varias cosas que la ley hay que cambiarla. Todo el mundo habla de salud y seguridad en el trabajo, pero los trabajadores siempre los quedamos al margen de la discusión. No somos invitados a los debates donde se tiene que debatir esto. No participamos en las comisiones que califican qué es o no enfermedad profesional. ¿Tampoco en las audiencias cuando se estaba analizando proyectos de ley? O sea, igual nos llaman, sí, en esta construcción de la política fuimos, digamos, pero en definitiva... Sin injerencia. Sí, o sea, igual hay cosas, por ejemplo, nosotros estamos pidiendo esto de la penalización, ¿no es cierto? Estamos pidiendo que se saque de la mutualidad el tema de esto de la calificación o no de enfermedad profesional y todo el tema, y que haya una comisión distinta, ¿no es cierto? Pero dime tú, si aquí esto es como un círculo vicioso, porque mira, la mutualidad no te va a reconocer una enfermedad si no está, ¿no es cierto?, en el artículo 109 de la ley de 1744. Ese artículo se tiene que modificar cada 3 años, y hace más de 7 años que no se modifica.
Ahora, ¿quién participa en la calificación o no de una enfermedad profesional? Yo hasta el día no lo tengo claro, pero en definitiva los trabajadores, lo que tengo claro es que nosotros los trabajadores no participamos en esa edición. Un segundo elemento. Yo creo que, y ahí estoy de acuerdo con el profesor, que dice que efectivamente tenemos que, el trabajador es un elemento importante en esa situación, por eso queremos estar ahí, discutiendo el 109, porque nosotros somos los que lo enfermamos y nos morimos al finalmente. ¿Ya? Otro elemento es que la ley a ti te entrega, el comité paritario juega un rol fundamental y además es la única instancia de participación de los trabajadores en esta materia, así desde el punto de vista oficial. Entonces el comité paritario se le asignan varias responsabilidades. Por ejemplo, investigación de accidentes, el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo al interior de las industrias. ¿Dónde usted qué representante del comité paritario está capacitado para investigar un accidente? Ninguno. Se lo asignaron responsabilidades, pero no se nos educó para eso. Hace falta entonces el poder capacitar. Exacto, te fijas, ¿no? Para asumir el rol. No tenemos protección. Mira, fíjate que lo que pasa aquí, el empleo, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe que las empresas que otorgan mayor empleo son las pymes y las micropymes. Si usted no tiene 25 trabajadores en una empresa, no puede tener comité paritario. Es decir, los trabajadores se quedan al margen de la discusión. Y eso está así. Si usted tiene una empresa con más de un establecimiento, una minera, por ejemplo, puede tener su sede central aquí, tiene 50 trabajadores, y en el norte puede tener otros tantos, entonces usted puede establecer un comité paritario solo en el primer comité paritario que se establece de esa empresa, en ese establecimiento puede tener el fuero, un fuero. El resto no lo puede tener. Puede formar el comité paritario. No tenemos las horas como los dirigentes sindicales como para hacer las actividades. Es decir, ¿en qué momento me capacito? ¿Cómo me capacito? ¿Cómo hago la pega si no tengo establecido un banco de horas que me permita hacer el trabajo? Todo conspira en definitiva para eso. Horacio, también Luis, los vamos a invitar también a nuestros televidentes a una breve pausa. A la vuelta seguimos dialogando respecto a seguridad laboral acá en Sin Pretexto. Sigue en nuestra sintonía. Ya volvemos con Sin Pretexto. Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. Cuando comienzas un nuevo día en la ciudad, con sus bondades, complejidades y desafíos, hacemos propios esos temas junto con nuestros invitados. Todo acompañado de la mejor música. Embarca con nosotros de lunes a viernes a las 9 de la mañana.